Hola, ¿cómo están? Oigan, ya me comentaron y me reclamaron que tenía muy abandonada la sección esta de las recomendaciones ampliadas, así que pues nada, vamos a darle, vamos a alimentar, a nutrir esta parte del canal de YouTube de nuestro querido Notas al Margen, Espacio de Cultura, y me gustaría ampliar lo que yo ya escribí en una columna de Rialta Magazine acerca del enormísimo William Seward Burroughs, más conocido como el Uncle Bill, como The Priest, como el viejo de la montaña, en fin, este personaje alucinante que inventaba máquinas y las tenía en el patio de su casa, ¿no? Invitaba a tantos individuos que estaban dentro de su órbita, digamos, de su radar, como Kurt Cobain, por ejemplo, ¿no? O los Sonic Youth, a experimentar con esas máquinas. Y, y que también inventó términos que hoy prácticamente los intercambiamos como si fueran billetes, ¿no? Como Blade Runner o Heavy Metal. Tengo acá mis libros, ¿no? Y tengo mis apuntes, así que nada, pues vamos a darle como salga. Bueno, primero que todo, a mí me parece que uno lee mucho mejor a los beatniks, ¿no? Todos aquellos autores que fueron conocidos bajo esa etiqueta como Allen Ginsberg, ¿no? Como Jack Kerouac, ¿no? Lawrence Ferlinghetti, en fin. El mismo Burroughs, aunque eh, no sé hasta qué punto digamos, estaría en esa generación, sí, pero no sé si en ese campo de conceptualización, ¿no? O de propuesta. Pero creo que uno los empieza a leer mejor ya cuando tiene más edad, ¿no? Es decir, la lectura cuando se tienen 20 años, que normalmente uno se cruza con estos escritores, quizás no es la más adecuada. Sobre todo porque uno se deja deslumbrar demasiado, ¿no? Por un personaje que al final, tanto los medios como él mismo, fue alimentando una mitología que le hizo, creo que flaco favor, sobre todo una porción de su obra, una porción de la obra de Barros, que es la que a mí más me interesa y bueno, ¿no? Y más le interesa a otra gente que ha estado dialogando conmigo, ¿no? Últimamente. Bueno, entonces la intención es esa, es quitar las telarañas un poquito del mito, ¿no? Y irnos a esos libros fundamentales de William Burroughs que en realidad plantean desde mi punto de vista una posición filosófica, ¿no? Más que una narración. Bien, entonces William Seward Burroughs nace en San Luis, Missouri, el 5 de febrero de 1914 y muere en Lawrence, Kansas, el 2 de agosto de 1997 a los 83 años. Lo que es un absoluto milagro, porque se esperaba esa muerte mucho antes, creo. Es decir, en los años 30 probablemente, en los años 40 o en los años 50, ya que este es un sujeto que experimentó con todas las drogas, desde las más duras que se han sintetizado en este planeta Tierra, hasta pues aquellas que la madre Tierra, ¿no? Ha proporcionado en las plantaciones de Missouri, de Tánger, de Kansas o de México, ¿no? O de México, ¿no? Entonces, esta especie de, digámoslo así, centro farmacológico viviente, ¿no? Que fue William Burroughs, a mí lo que me sorprende es que haya muerto a los 83 y los supervivió a todos. O sea, Jack Kerouac murió a los 47, si no me equivoco. Allen Ginsberg murió a los 71. Es decir, contra todo pronóstico, ¿no? El tipo fue haciendo su obra y armándola de una manera cada vez más intensa y penetrante. Por lo tanto, creo que hay varios momentos, ¿no? Dentro de su formación como escritor, dentro de su propuesta, ¿no? Sí, como escritor filósofo, desde mi punto de vista. Y, y bueno, ya al final de su vida, cuando lo daban por muerto y no lo estaba, se había encerrado, se había encapsulado para... Es un asunto que habla de la propia fragilidad humana de todo artista, ¿no? Para no ser dañado desde el punto de vista sexual y afectivo, ¿no? Y había empezado a tener una relación muy, yo diría como telepática, incluso mística, con los gatos. Hay un texto que les recomiendo mucho, se llama Cat Inside del año 86. ¿No? Bueno, toda esta parte de la obra que me interesa comentarles acá en NAM, insisto, ha quedado como eclipsada por esas leyendas negras en todas sus acciones, ¿no? Yo voy a nombrar solamente algunas, porque las biografías a veces y todos los textos
a ratos bastante, no solamente burdos, sino mal escritos que hay por internet sobre Burroughs, inciden sobre esto, ¿no? En algún momento cuando supo, digamos, que uno de sus amores más intensos estaba teniendo intimidad con otro, ¿no? En la habitación de al lado, una manera de llamar la atención fue mutilarse un dedo, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes ven videos de Burroughs, pues aparece sin una falange. O, claro, el sonadísimo caso acá en México, ¿no? En la calle Monterrey 122 de la colonia Roma, eh, de la, del atentado contra su mujer, ¿no? A John Bolmer, en una suerte de juego a los Guillermo Tell, en donde ya pues, completamente ido, ¿no? Por los estupefacientes y el alcohol, falló el tiro y en lugar de darle al vaso que estaba en la cabeza de su esposa, pues, ¿no? La asesina, ¿no? El amor no correspondido por Allen Ginsberg, del cual, pues hay que decirlo, Allen Ginsberg también lo manipuló como quiso, ¿no? Y hasta la vejez. Eh, la estancia en Tánger, en donde probablemente haya tocado fondo más que en ningún otro momento, ¿no? En esa estancia en Tánger es Jack Kerouac el que lo va de alguna forma a rescatar, y esos papeles que había estado escribiendo mientras estaba en lo más oscuro del callejón de las drogas, son las que luego van a tener lugar probablemente el texto más conocido, ¿no? Pero no es de mis preferidos, que es El almuerzo desnudo. Después, bueno, este es un dato que todo el mundo sabe, después lo llevó al cine David Cronenberg, y son esos raros fenómenos en los cuales la película supera la obra. Eh, bueno, la fascinación de ciertas estrellas de rock como David Bowie, por ejemplo, ¿no? Joe Strummer, el de los Clash, ¿no? Patti Smith, Ian Curtis, y mucho más recientemente Kurt Cobain, por este viejo de la montaña, al que le musicalizaron todos los balbuceos, ¿no? Básicamente. La obsesión por las armas de fuego, ¿no? Todas estas máquinas que iba inventando con sus amigos artistas, ¿no? Como Brian Gissing, Ian Somerville, el acumulador de orgones y la máquina de sueños. Y por último, toda esta parte es muy interesante dentro de la trayectoria de William Burroughs como creador plástico, ¿no? O más bien como un creador interdisciplinario, combinando la literatura con la plástica, ¿no? El famoso close-up, que puede ser como una especie de técnica proto-dadaísta. Yo la considero mucho más. De hecho, yo ahorita estoy trabajando diarios de vida de escritores con esa técnica, ¿no? Y que es recortar las páginas, ¿no? de forma vertical e irlas asociando, viendo de una manera muy intuitiva, muy artística, ciertos mensajes, ¿no? que hay allí. Y es el ver mensajes que están ahí, el leer entre líneas, es lo que a mí me llama muchísimo, ¿no? la atención cuando lo empecé a releer por recomendación de un amigo, ¿no? que me dijo que todo esto que yo les estoy comentando en realidad no son más que efectos de un modelo de pensamiento, de una estructura conceptual bastante más honda, muy compleja, muy robusta, y de la cual no se tiene a Burroughs demasiado en cuenta, ¿no? Se le tiene como este drogata que tenía alucinaciones a partir de los estupefacientes, y que estas imágenes medio surrealistas sí les proporcionó, digamos, ¿no? a los músicos de rock y a ciertos cineastas extremos material. Yo creo que es una lectura muy deformante, ¿no? de lo que en realidad podemos encontrar allí, ¿no? Entonces, si uno separara la obra, a mí me parece que tiene una primera etapa en la que sí, ¿no? Sí intentó, ¿no? dar cuenta, sobre todo en Yonki y en El almuerzo desnudo, de su experimentación con los estupefacientes, ¿no? pero más como una advertencia que una apología. Y, es decir, cómo le costaba salir de ahí, ¿no? y todo lo que tuvo que hacer, digamos, para salir de ahí. Pero luego tiene otra que siempre he pensado que lo que intenta hacer es debilitar todas las fuerzas de ley. Y ahorita quiero profundizar un poco en eso. Ahí está, por ejemplo, iniciáticamente, Queer. Ahí está Exterminador, está El fantasma occidental y otras obras que voy a comentar, ¿no? Entonces, esta siguiente etapa de Burroughs, creo que tiene un truco, ¿no? Hay una especie de señuelo
que está muy bien, ¿no? Que uno entre por esa vía, que es disfrazar en realidad una filosofía muy original como novela de ciencia ficción, ¿no? Esto hasta cierto punto, ¿no? Podemos leer a Philip Dick de esta manera también, pero creo que Burroughs es más profundo todavía que Dick en esta parte, ¿no? Y la propuesta constante es intentar boicotear las redes de poder, pero no solamente externas, ¿no? Porque eso es lo obvio, ¿eh? Es decir, The Big Brother is watching you ahora mismo, que yo estoy grabando esto para ustedes, ¿no? Desde tu cámara de computadora, sino las redes de poder internas. Y que uno, de alguna forma, si es que no lleva a cabo ejercicios artísticos, como la escritura en cierta frecuencia, ¿no? O estos cruces, ¿no? Entre la música y la literatura, entre la literatura y la plástica, es muy difícil que uno se dé cuenta, ¿no? Y todo eso está en libros, es decir, pienso en La máquina blanda, por ejemplo, la trilogía de Nova, que es maravillosa, sobre todo Expreso Nova, y esa saga que él llamó El ocaso atómico, ¿no? Que es El lugar de los caminos muertos, Ciudades de la noche roja, que es uno de los libros que consideraba imprescindibles y favoritos nuestra madrina Mariana Enríquez, y Tierra de Occidente, ¿no? Bueno, hay un autor que se llama Matt Dillon que comentó una cosa que me gustaría leerles textual. Dijo: a William Burroughs se le tacha de novelista que escribe libros sobre drogas para adultos, pero cuando conoces sus ideas sobre el control y sobre el lenguaje como violencia, reconoces en ellas dilemas contemporáneos. Además del dilema de incorporarte a la cultura o apartarte de ella, está todo el asunto de cómo rechazas esta cultura y te separas de las mentes que lo controlan todo, ¿no? Creo que William Burroughs hubiera sido un gran admirador y un gran amigo, ¿no? Se me fue el nombre, el de Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado, ¿no? Ya me voy a acordar, es un filósofo francés. Ya va a venir a mi mente, que tengo muchas cuestiones, ¿no? Dando vueltas en la bóveda craneal. Bueno, entonces estamos delante, para mí, del último gran experimentador, pensador, escritor, ¿no? Que alguien, o sea, alguien que en realidad se sumerge, ¿no? En lo más profundo, lo más salvaje, del pensamiento, del conocimiento, de las prácticas autodestructivas, y sobrevive para contarlo, ¿no? Y en ese contarlo hay pocos interlocutores, una especie de Zaratustra, al menos el Zaratustra del inicio, ¿no? Althusser, Luis Althusser se llama el de Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. Bueno, yo les recomiendo inicialmente, incluso antes de comenzar con su obra de ficción, que les proponía, dos libros, ¿no? Uno se llama Apuch está aquí, la deidad precolombina Apuch está aquí, y el otro se llama La Revolución Eléctrica. Y ahí se contiene bastante, ¿no? Del pensamiento que origina todo lo demás, ¿no? Y con todo lo demás me refiero de verdad a todo lo demás, es decir, a Naked Lunch, a Queer, al vínculo que tuvo con los Sonic Youth, con Nirvana, ¿no? Con Patti Smith, incluso con Francis Ford Coppola, ¿no? Coppola en esa angustia que le viene posterior a convertirse en un escritor, perdón, en un cineasta reconocido, ¿no? Y disfrutador de las mieles de Hollywood, ¿no? Empieza a volverse cada vez más extremo y financia un cortometraje que me parece increíble. Tiene stop motion y tiene el propio Burroughs leyendo, ¿no? Su cuento que se llama Junkie Christmas, ¿no? La Navidad de un Junkie. Y búsquenlo, creo que es una buena puerta de acceso a William Burroughs y al entendimiento de esto que estamos diciendo, ¿no? Y de todo, en serio, de todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, cuando él en un momento dado une lo que es la práctica artística, la práctica pictórica de vanguardia con las armas de fuego, entonces le dispara a botes de pintura, ¿no? Y van apareciendo constelaciones, ¿no? En un lienzo. Todo eso ya viene de aquí, ¿no? Es una especie de encarnación de lo que a mí más me importa, ¿no? Dentro de la literatura de Burroughs. Y que es eso. Un individuo que ayuda a detectar cuáles son las formas de manipulación externas, pero también internas,
y cómo hacer una suerte de cortocircuito, ¿no? Con esas redes. Eh, entonces, esto lo decía Allen Ginsberg, ¿no? Decía que todo gran filósofo es una electricidad que puede conectarse a sí misma. Entonces, cuando Burroughs ya desarrolla, digamos, este sistema, ¿no? de conceptos, va a volver una y otra vez, ¿no? A ese sistema de conceptos para generar, ¿no? Al final, novelas de ciencia ficción, novelas testimoniales, ¿no? De su tránsito por el lado oscuro, ¿no? De Wild Side, como cantaba Lou Reed, o bien la propuesta de la máquina de sueños, etc. Eh, Ahora, ya digo, voy acercándome a lo que a mí más me interesa, ¿no? Y es que leyendo y releyendo a Burroughs, lo que hace es identificar, por un lado, ¿no? Una suerte de demiurgo, una entidad exterior que está tratando a través del lenguaje de someter, ¿no? A los individuos. Esto no es nada original. Es como si fuera, digamos, una visión de los grandes paranoicos de la historia. Partiendo por Philip Dick, pero piensen, por ejemplo, en Bobby Fischer también. Piensen en Camille Claudel, ¿no? Fabián Casas, hasta cierto punto. Es decir, son como los grandes paranoicos que siempre te están advirtiendo, ¿no? Sobre esto. Kurt Cobain, sin ir más lejos, ¿no? En los diarios. Que son muy burresianos los diarios de Kurt. Pero por otro lado, además de un demiurgo, la entidad exterior, un daimon, como decían los antiguos griegos, ¿no? Es decir, una presencia, un espíritu interno que no sabemos de dónde viene, probablemente nos haya implantado, probablemente nosotros mismos lo hemos desarrollado y que nos obliga a hacer y decir cosas, muchas veces arrebatándonos incluso, ¿no? La voluntad y la personalidad, ¿no? Sobre el demiurgo, bien digo, hay un concepto en el hermoso desnudo que se llama Lata, L-A-T-A-H, que es el sujeto que actúa en contra de su voluntad al ser víctima de la dominación a través del lenguaje, ¿no? Ahí tendríamos un ejemplo clarísimo de lo que estamos hablando. Pero para mí lo más interesante es que también está este daimon que él le llamaba, para sí mismo le llamaba el ugly spirit, el espíritu feo, el ugly spirit. O de una suerte de gusano que se iba alimentando, ¿no? De las mayores dimensiones, ¿no? De un ser humano, que puede ser la conciencia, la voluntad, el espíritu, ¿no? Y que se apodera de él en ciertos momentos. Yo le llamo la mancha voraz. Hay un cuento de mi autoría en donde la mancha voraz tenía una acepción, una dimensión que tenía que ver con los estados de ansiedad, ¿no? Cómo se derramaban y al final se apoderaban de quien habla. Pero ahora el Ugly Spirit, bueno, más bien la mancha voraz para mí también es una suerte de Ugly Spirit. Burroughs, por ejemplo, comentaba que toda esta, todos estos amoríos insensatos por jovencitos que se aprovecharon al final de él, ¿no? O el momento de fallar la bala era porque ese Ugly Spirit estuvo presente, ¿no? Y había que hacer algo con eso. Hay que hacerse cargo de alguna forma, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con la liberación, cómo liberarte de este demiurgo y del daimon. No se trata solamente de ser más libre, ¿no? Se trata de un asunto de sanidad, ¿no? De alguna forma. Este libro es uno de los más hermosos que ustedes pueden leer acerca de William Burroughs. Está escrito fenomenalmente. Servando Rocha es un periodista español. Nació en Santa Cruz de la Palma. Y se llama Nada es verdad, todo está permitido. Esta es una frase, de hecho, de William Burroughs. Así termina uno de sus prólogos. El día en que Kurt Cobain conoció a William Burroughs. Pero independiente de ese encuentro, que es significativo para todos los que nos gustan estas tonterías, ¿no? Tontería en el mejor sentido, pues, ¿no? Sin invalidar. Él dice una cosa, dice, para alcanzar el objetivo, el que yo les estaba comentando, la escritura ofrecía respuestas. Por medio de sus libros, Burroughs conseguía volcar todo aquello.
En cada párrafo confesaba públicamente los mecanismos oscuros de la posesión del Ugly Spirit y la forma de recuperar el control. La literatura entonces le enseñaba a revelar el código. Y esto me parece fabuloso. Que lleva a cabo la literatura. Una forma de revelar los códigos. Y voy a hacer una hipótesis aventurada. Al final, todo gran texto, pensemos en el Ulises de Joyce, El ruido y la furia de Faulkner, ¿no? Las olas de Virginia Woolf, Solenoide de Cartarescu, por supuesto, ¿no? En busca del tiempo perdido, pero sobre todo por el camino de Swan, pero sobre todo por el camino de Swan, lo que tratan de hacer es eso, es dar cuenta de probablemente una trama, algo que está sucediendo ahí, ¿ah? Pero en realidad revelar el código con el fin de hacer un cortocircuito en la bueno, Kafka, ¿no? El proceso de Kafka es eso, ¿no? Hacer un cortocircuito de aquellas estrategias de dominación que no solamente vienen de afuera, sino que vienen de adentro, del gusano interno, de la mancha voraz del Ugly Spirit, ¿no? Entonces, bueno, los invito a leer bajo este prisma porque, insisto, su literatura no solamente nos enseña a reconocer los muy personales demiurgos y daimons, ¿eh? A los que estamos sometidos, sino cómo romper los puentes, dinamitar los puentes, ¿no? Con cierta efectividad, ¿no? Eso. Ya, pues. Listo. Suscríbete, por favor, déjame mensajes y nos vemos en la siguiente recomendación. Chao, chao.